Bueno, buenos días a todos. Buenos días. Hoy vamos a dar comienzo a un ciclo de charlas que comienza con un conversatorio. Así que saludar a las autoridades nacionales, provinciales, a los y las colegas, jefes y jefas regionales, jefes y jefas distritales, equipos institucionales, docentes, estudiantes, familias. Mi nombre es Marisa Pedroso, soy la inspectora jefa de la región 19 y Carolina D'Alessio es la inspectora jefa de región 19 también, de gestión privada. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, y hoy tenemos el honor, el privilegio y el inmenso orgullo de tener a las principales protagonistas de este primer encuentro que dimos en titular La Escuela como Garante de Derechos y Desafíos post-pandemia, que es la subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracci. Hola, ¿cómo andan? Y la defensora de niños, niñas y adolescentes, la doctora Marisa Graham. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Bueno, quería comentarles un poquito, si a ustedes les parece, y para contarles un poquito a los demás también, que me toca coordinar este encuentro, cómo comenzó a pensarse esta articulación entre el sistema educativo y el sistema de protección de derechos de niños, niñas, adolescentes, que tiene por primera vez en nuestro país una defensora, en este caso, la figura del defensor, en este caso la defensora, la doctora Marisa Graham, dando cumplimiento al artículo 47 de la ley 26.061, una ley que vino a interpelar y a cambiar el paradigma del niño objeto de un sistema de más de 100 años, un patronato de la infancia, para pasar el paradigma del niño sujeto de derechos. Y ahí vino todo un plexo normativo, la ley nacional y provincial de educación, junto con este paradigma. ¿Y cómo surgió esta posibilidad de que podamos tenerla hoy a Claudia y a Marisa? A fines de mayo o a principios de junio se comunica Marcelo Greco. Marcelo Greco es director nacional de la Defensoría de Niñez y está a cargo de las relaciones institucionales entre los tres poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Manda un mensajito diciendo que quería hablar de un tema de niñez. Y en esta época de aislamiento, cuando alguien quiere hablar, generalmente lo que decimos para conversar, hagamos un Zoom. Así que luego de varias llamadas nos encontramos en un primer Zoom, Carolina y yo, la dupla de la región 19, con los referentes de los trabajadores. No podíamos pensar nada sin ellos, trabajadores organizados en los sindicatos docentes, en este caso Adriana Doncelli de SADOP y Gustavo Santos Ibáñez de SUTEBA, una articulación totalmente necesaria e imprescindible para nosotros. Y allí la conocimos a la directora nacional en ese Zoom también de articulación con las organizaciones sociales, Beatriz Echevarría, para nosotros es Bea, ¿no? Y también nos acompañó en ese primer Zoom la directora de Promoción y Protección de Derechos de la Dirección General de Cultura y Educación, Florencia Cavalier. Cuento esta pequeña introducción
para decir que aquí comenzó un camino. En primer lugar, empezó a coser, que es como hacer con el otro, Marcelo, ¿no? Nosotros por ahí en la escuela decimos tejer, ese entramado, solemos decir comúnmente. Y ese entramado empezamos a tejerlo entre la Defensoría de Niñez, que por primera vez tiene nuestro país el sistema educativo provincial, pero también nacional, porque fuimos incorporando a las universidades, y los sindicatos, las diferentes organizaciones de la sociedad civil que se ocupa de defender y de promover los derechos de niños, de niñas y adolescentes. Y no les voy a negar que armamos proyectos, pensamos propuestas, dijimos y hacemos capacitaciones con puntaje de docente. Bueno, y finalmente dijimos a Marcelo, ¿y por qué no un primer encuentro con Marisa Graham? Y después, y con Claudia Bracci, ¿se podrá? ¿Podrán? Y bueno, pudimos. Así que hoy tenemos esta inmensa alegría de poder compartir con ellas. Y también están los protagonistas que les comenté para darle un saludo, una bienvenida. Los compañeros y la compañera de los sindicatos, en primer lugar, la secretaria general de SADOP y secretaria adjunta de la CGT de General Pueyrredón, Adriana Doncelli, y luego les va a dar un saludo el secretario general de SUTEBA de General Pueyrredón, Gustavo Santos Ibáñez. Bueno, buen día, muchas gracias Marisa, y gracias Carolina, nuestras fechas regionales que con tanta militancia encaran todas las propuestas y las cuestiones que presentan. La verdad es que es realmente gusto poder iniciar esta etapa con la referente de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, Marisa Graham, con Claudia Bracci, compartir con el compañero Gustavo y contarles que, bueno, en realidad, como explicaba Marisa, esta iniciativa pretende ser el primer paso de un camino de trabajo conjunto. La pandemia sin duda ha puesto sobre la mesa las vulnerabilidades existentes sobre la población, en particular sobre el niñez, sobre la juventud, y en ese sentido, cómo se han profundizado las brechas tecnológicas, la brecha educativa, la brecha alimentaria, la brecha de oportunidades entre nuestros niños, niñas y adolescentes, y cómo han aflorado las violencias. En este sentido, la escuela, sin duda, es la institución que tiene la capacidad por excelencia de detectar, de expresar y de intervenir ante situaciones naturalizadas, silenciadas, y en este sentido, desde los sindicatos docentes, tomamos como una responsabilidad el poder trabajar para poder tener un acompañamiento y sobre todo una presencia que garantice la vigencia de los derechos humanos de la niñez y de la juventud. Esto de la mano de un Estado presente, sin duda, que está volcando políticas muy fuertes en poder contener la situación social y en poder pensar en la salida de esta crisis que arrastra desigualdades preexistentes, pero que sin duda se están profundizando. Y desde el SADOP en particular, la preocupación que tenemos por la vulneración de los derechos de la niñez y de la juventud en relación a algunas cuestiones puntuales. Una, lo que tiene que ver con las falencias que tenemos todavía en el sistema privado de jardines maternales. Esto está absolutamente vinculado a las tareas de cuidado, que es también otro tema central de la agenda del SADOP y que involucra no solo a las mujeres trabajadoras, sino a todos los menores que dependen de estas mujeres. Y en este sentido, agradecer particularmente el compromiso de Carolina D'Alessio en trabajar sobre este aspecto, y después, bueno, el seguir trabajando muy fuerte en construir escuelas
con escuelas participativas, escuelas democráticas y que puedan aportar a la construcción de ciudadanía desde un paradigma de inclusión y de justicia social. Así que, bueno, renovando ese compromiso, agradeciendo a Marcelo Greco y a Beatriz Echevarría que abrieron este espacio tan rico y, bueno, totalmente abocados a seguir trabajando en conjunto. Así que, bueno, con gusto le doy ahora la palabra a Gustavo Santos Ibáñez, el secretario general de SUTEBA y compañero de tantas luchas y de tantos proyectos. Buenos días a todas y a todos. Un gusto verlas, Marisa Graham, Claudia Bracci, ya nos hemos visto en algunos otros momentos, en otros Zoom que hemos venido haciendo desde el inicio de estos momentos, pero encontrarnos, tener el honor, como decía Marisa, de escuchar a Marisa Graham es muy importante, es fundamental. Y obviamente a nuestras dos regionales, Marisa y Carolina, y como decía Adriana, compañera de tantas luchas, batallas que hemos venido dando y vamos a seguir dando en defensa de la escuela pública y los derechos de nuestros niños y niñas. Y a todos los docentes que están enganchándose en este momento, que están pensando la escuela en estos momentos y también preocupados y tratando de encontrar los caminos hacia esos nuevos tiempos, nuevos escenarios que se presentan como desafíos, ¿no? Son tiempos excepcionales, estamos convencidos que estos tiempos excepcionales por la que está atravesando la humanidad, América Latina y fundamentalmente nuestro país, requieren de fuerte imaginación y decisiones políticas. Sabemos claramente, lo decía la compañera Adriana, que el impacto de la pandemia configurará las desigualdades existentes y por lo tanto debemos pensar y accionar en este nuevo contexto. Por ello creo que este conversatorio es una herramienta central, es una herramienta clave ante tanto grito y discursos de odio que estos días hemos estado escuchando y viendo por los medios de comunicación masivos y concentrados de prensa, pero que sabemos que es necesario pensarnos y pensar en el otro como sujeto de derechos, y esto se torna relevante y urgente en estos tiempos. Hoy estamos asistiendo a un estado presente a nivel nacional y provincial, fundamentalmente, un Estado que está asistiendo fuertemente en términos de continuar la educación a través de nuevas formas y pedagogías y a su vez garantizando la continuidad de la seguridad alimentaria de nuestros niños y niñas en edad escolar, y esto es fundamental, es clave, en un país que ha recibido como herencia el 52% de los niños y niñas bajo la línea de la pobreza, no solamente en términos de ingresos, sino también una pobreza multidimensional, y con augurios bastante graves en términos de poder llegar a finalizar 2020 con un 63% de aumento de esta pobreza, nos pone en otra situación de debate y discusión a nosotros como actores y como docentes fundamentalmente. Y Mar del Plata no escapa a esta situación. Mar del Plata viene acompañando lamentablemente estos niveles de pobreza en nuestra niñez y nuestra adolescencia. El último dato que tenemos registrado es del año 2017, en donde en Mar del Plata el 48% de los niños y niñas y adolescentes estaban bajo la línea de la pobreza. Por eso este espacio, este conversatorio cobra relevancia. Y pensaba, cuando sale esta idea de armar este encuentro, pensaba en mi sindicato, ¿no? En el SUTEBA. Y recordaba lo ocurrido el 30 de septiembre de 2019, el año pasado, donde junto al SUTEBA, ATES, SADOP, UDOCO inclusive, estuvimos en un congreso de la UNIPE recordando y celebrando los 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y ahí nosotros planteábamos como sindicato una bandera que nosotros era irrenunciable en ese momento y que aún hoy lo sigue siendo, desde ese año 1986 que nace nuestra organización sindical, de que la bandera de los derechos de los niños y adolescentes era inescindible, la defensa de esos derechos, de la lucha por la defensa de la escuela pública. Y hoy, cerca de un año a cumplirse ese encuentro en la UNIPE, y a 30 años de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño,
ratificamos ese compromiso histórico por la defensa y el efectivo cumplimiento de los derechos de las infancias y de todas las juventudes. Y continuamos fervientemente afirmando que como trabajadores de la educación y como sociedad tenemos un compromiso ético y político de proteger lo que crece. Por lo tanto, saludo este conversatorio que va a ser el primero de otros tantos, agradecer la presencia de todos ustedes y fundamentalmente la articulación que ha hecho Beatriz y Marcelo Greco para que esto sea posible. Bueno, muchas gracias Gustavo, muchas gracias Adriana. Es importante saber que estamos juntos y fortalecidos en este camino de mejorar las condiciones de vida de todos. Bueno, estos espacios se han generado con el propósito de revisar, conocer, profundizar, lograr acuerdos, ¿sí? Con la firme convicción de que la escuela es el lugar de promoción de los derechos. Es el lugar donde nos reconocemos como sujetos y reconocemos a los demás. Es el lugar donde los vínculos, las relaciones, nos permiten construir proyectos de vida y nos permiten sentirnos acogidos y aprender a acoger a otros. Es una alegría enorme para nosotros poder contar en este espacio con autoridades nacionales y autoridades provinciales. Tengo el tremendo honor y la alegría de presentarles a quienes la conocen y a quienes no la conocen también, a Claudia Bracci. Claudia Bracci es nuestra querida subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires. Es profesora en Ciencias de la Educación, magíster, y ha recorrido muchas aulas de universidades y de posgrados, compartiéndonos justamente sus saberes y sus reflexiones en relación a las trayectorias de los estudiantes, los derechos, y la gran posibilidad que tenemos desde las escuelas de construir ese nido de acogimiento y de crecimiento que permite a todos soñar con nuevos mundos y nuevas realidades. Bienvenida Claudia y gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días a todos y todas. Gracias, Caro, la presentación tan amorosa. Gracias a vos y a Marisa por esta invitación. Ahí también a Adriana y Gustavo, de SADOC y de SUTEBA. Me gustó también cuando Marisa nos hace la cocina de cómo surgió este encuentro, este conversatorio. Para mí es un honor estar con Marisa en este conversatorio que representa a los niños, a las niñas, a los adolescentes, su cuidado, su protección, la promoción de los derechos. La verdad que cuando Marisa hacía la presentación de esos llamados, esos Zoom, esos encuentros, en pensar en un conversatorio de estas características, la verdad que marca una línea muy fuerte del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que desde la sanción de las leyes de promoción y protección de los derechos, desde ese cambio de paradigma, que no solamente es un cambio legislativo, sino que es un cambio de paradigma cultural, llevó a cambiar prácticas cotidianas, abordajes en las distintas instancias, que nos trae hoy a una charla que tiene que ver justamente con el nombre, ¿no?, del conversatorio, la escuela como garante de derechos. Si hay algo que tiene la escuela es que es esa caja de resonancia y es que el espacio central donde hay un eje que es la promoción de derecho y políticas de cuidado. La verdad que en este sentido a mí me gustaría señalar algunas cuestiones para poder conversar, para poder compartir no solamente reflexiones, sino, un poco lo decía Gustavo, esta presencia del Estado en una situación excepcional e inédita que atraviesa el mundo, que atraviesa nuestro país y la provincia, y donde el eje central ahí estuvo puesto en el cuidado de la salud. Obviamente que uno cuando plantea esta situación de la pandemia no puede hacer un análisis
reduccionista de la pandemia. Lo que uno plantea en primer lugar es el proyecto político que lleva adelante y que ese proyecto político que piensa en el conjunto de los y las estudiantes, que piensa en los y las estudiantes como sujeto de derecho, son las herramientas que uno tiene para pensar cuáles son las mejores decisiones políticas para atender esta cuestión de la pandemia. Por eso hablamos de políticas públicas integradas e integrales, que tiene que ver cómo entre todas las áreas de la dirección general pusimos el eje en el cuidado de todos y de todas, y tiene que ver integrales también porque se piensa un Estado en conjunto con las distintas áreas del Estado atendiendo en ese sentido. Cuando comienza esta situación de la pandemia, siempre me gusta decir el contexto. La suspensión de clases en nuestro país se da en el mes de marzo, cuando recién empezaban las clases en el nivel inicial y primario, y tan solo había una semana que había empezado el nivel secundario, todavía los estudiantes del nivel superior no habían iniciado sus clases. Por eso la primera cuestión para compartir es el reconocimiento y agradecimiento a la docencia bonaerense que rápidamente dio respuesta en esta situación excepcional e inédita. Y en ese sentido, para la gestión pública, dos fueron los ejes centrales. Por un lado, cómo se garantizaba esa alimentación de los estudiantes, las estudiantes que iban a nuestros comedores escolares. Ahí la Dirección General de Cultura y Educación, junto con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, comenzamos a trabajar muy articuladamente para dar respuesta y que llegaran los módulos de alimentos a los estudiantes y a las estudiantes, a sus familias que iban a nuestros comedores escolares. Por el otro lado, cuando nosotros veíamos lo que iba sucediendo en otros países, la Directora General de Cultura y Educación, la licenciada Agustina Vila, nos propone, en primer lugar, trabajar lo de los módulos de alimentos, por el otro, que los equipos de los niveles y de las modalidades de la subsecretaría empezaran a elaborar propuestas que pusiéramos a disposición de las y los docentes. Rápidamente, una plataforma que denominamos Continuemos Estudiando era la que iba a alojar todas esas propuestas pedagógicas para poner a disposición. Pero cuando uno piensa en todos y en todas, cuando la política pública y ese Estado presente piensa en el conjunto de los estudiantes, teníamos claridad que había muchos estudiantes que iban a poder contar con o netbook, o la computadora, o un teléfono, pero teníamos otro, o con conectividad, y teníamos otro grupo de estudiantes que esa situación no estaba presente. Ahora, la política pública tiene que dar respuesta para todos y todas, por eso rápidamente, además de generar esas propuestas de la plataforma, se transformaron en cuadernillos que se entregaban con los módulos de alimentos, de manera tal que les llegara a todos los chicos y chicas. En ese sentido, eso implicó, por un lado, la entrega de esos materiales, en la próxima entrega la devolución, que los docentes hicieran sus correcciones, y ahí hay mucho trabajo pedagógico que hicieron nuestra docencia bonaerense, por eso principalmente ese reconocimiento, porque todos los que, o muchos de los que estamos acá y nos formamos como docentes, la verdad que nos formamos como docentes para la presencialidad, y esta situación excepcional e inédita nos desafiaba profundamente a cómo llegar al conjunto de los y las estudiantes con propuestas pedagógicas en una situación distinta, y hay una primera definición de política pública, y es que la escuela no se fue a la casa, sino que entre todas y todos fuimos construyendo otro proceso de escolarización. Ahí se empezaron a desplegar propuestas a través del WhatsApp, las plataformas, los cuadernillos. Para nosotros el vínculo pedagógico, ese vínculo entre el docente y los estudiantes, las estudiantes, es la tarea central que hicimos desde el primer día. En algunos casos
hoy se muestra la necesidad de que se vaya a buscar a los y las estudiantes que estuvieron desconectados. Quiero compartir con todos ustedes que los docentes de la provincia de Buenos Aires se plantearon, y los equipos de supervisión, y acá están mis dos compañeras, Marisa y Carolina, y también los inspectores distritales de cada uno de los distritos de la región 19, el desafío para nosotros era cómo poder entre todos y todas desplegar las acciones para llegar al conjunto de los estudiantes. Por eso digo que el desafío fue enorme. Hoy por hoy uno piensa en las prácticas que se fueron desarrollando, y la verdad que hay un saber pedagógico construido en este tiempo tan excepcional y tan inédito, que hay que sistematizar porque hay mucho trabajo en ese sentido. Ahora, también tenemos en claro que la pandemia nos puso sobre la mesa esa desigualdad preexistente, esa desigualdad estructural. Por eso vengo trabajando hace mucho tiempo con el equipo y con los distintos actores, de que esta pandemia nos puso en juego lo que uno llamaría, o por lo menos yo llamo, la pedagogía de la visibilidad. En este momento inédito se fueron gestando otras formas de construcción de la enseñanza, otras formas que los chicos fueron apropiándose de los saberes, esos saberes socialmente valorados que enseñamos en la escuela. Se fue generando ese proceso de escolarización, y estas distintas estrategias de vinculación. Y digo, o señalo esto principalmente porque cuando uno recorre, a partir de los aportes que hacen las compañeras de los proyectos de las escuelas, de los docentes, hay mucho trabajo en ese sentido, cómo llegar a los que están en las zonas urbanas, pero también los que están en las zonas rurales, los que están en las islas de la provincia, donde cada estudiante que hay en nuestro sistema educativo desplegar distintas estrategias. Hay desigualdades en las condiciones materiales, en las condiciones económicas que se hicieron visibles. Por eso también el tema de la conectividad fue un tema, y es un tema de agenda. Obviamente que es un tema para seguir trabajando, porque claramente esas situaciones de desigualdad nos pone a que el Estado tiene que dar una respuesta inmediata y tiene que ir generando agenda de política pública en este marco. La escuela sigue siendo un lugar garante de derecho, y no me canso de decirlo, porque también es uno de los espacios como centro de demanda, y ahí el lugar y el rol y el lugar de los docentes es clave, esa vinculación pedagógica que mencionaba anteriormente. Ahora, también me parece central que en esa instancia de ir generando y desplegando distintas propuestas, cada una de las regiones, de los distritos, de las instituciones, fueron manifestando problemáticas que iban surgiendo en esta política de cuidado, que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, o que eso implicó que hubiera que reinventarse algunas propuestas en términos institucionales, pedagógicos y didácticos. El otro día me reunía con docentes de la escuela primaria 144 de La Matanza, y me contaban cómo iban desarrollando las propuestas en los primeros grados. Y entonces en ese intercambio creo que la pandemia también lo que nos puso sobre la mesa es reconstruir, reinventar y profundizar ese lazo de escuela y familia. Y las maestras me decían que cuando recibían por WhatsApp las propuestas estaban casi perfectas. Entonces ellas en sus reuniones de trabajo se planteaban que eran trabajos prácticos que más estaban elaborados por las familias que por los chicos. Así que los equipos de orientación se juntaron con las familias para decirles que dejen que los chicos
hagan la tarea y si se equivocan, que sea la maestra la que les pueda ir diciendo por dónde recorrer en términos de generar una enseñanza, aunque la situación sea excepcional. Por eso digo la pedagogía de la visibilidad. Nos puso sobre la mesa y la docencia bonaerense dio una y otra vez respuesta. Tenemos desafíos y desafíos enormes. Yo creo que la pandemia también lo que puso en tensión es estas coordenadas de tiempo y espacio escolar que conformaron la escuela moderna tal cual la conocemos. Y nos ha desafiado a trabajar de otra manera, nos ha desafiado a ir construyendo algunos marcos de certezas. Yo vengo diciendo que lo que la escuela, como siempre, dio lugar a una planificación y una organización, en este caso de lo inédito. Cuando se suspendieron las clases y se comenzó a trabajar en la continuidad pedagógica, quiero compartir, y le cuento a Marisa también, que para la provincia de Buenos Aires la continuidad pedagógica no es algo novedoso, porque hasta incluso está en nuestro reglamento de instituciones educativas, porque cuando hay un problema o una situación climática o algún problema en alguna escuela, los docentes planifican esa continuidad pedagógica. Lo inédito, en este caso, fue que esa continuidad pedagógica era para el conjunto de los y las estudiantes. Y en ese sentido creo que se dio respuesta en términos de política de cuidado, en términos de enseñanza. Ahí tuvimos debates muy importantes en el sistema educativo. Cerraba el primer trimestre y se empezó a discutir el tema de la evaluación. Y ahí la provincia de Buenos Aires, y quiero compartir que eso fue también discutido en el marco del Consejo Federal, nosotros elaboramos un documento que se llama Enseñanza y Evaluación, entendiendo que uno evalúa lo que enseña y que desde ese lugar nosotros, sabiendo de las desigualdades existentes, no podíamos calificar determinadas cuestiones, porque no podemos calificar la no conexión por falta de conectividad o de equipamiento. Por eso nosotros definimos que evaluamos lo que enseñamos y que esa evaluación tenía que ser una valoración pedagógica de este proceso excepcional que entre todos y todas íbamos desarrollando, la escuela, la familia, los docentes, los estudiantes, los equipos de supervisión. Había que llevar esa valoración pedagógica para saber qué se había enseñado y cuánto y de qué manera habían aprendido los estudiantes, de manera tal de saber cómo eso después había que recuperar, algunos temas había que repasarlos, otros profundizarlos e incorporar nuevos temas. Ahí definimos con claridad esa valoración pedagógica, ahí dijimos que el ciclo lectivo 2020 iba a tener que estar articulado con el 2021, de manera tal de ir estableciendo, y en este momento estamos trabajando para que llegue a las escuelas un currículum priorizado, es decir, cuáles son los saberes socialmente valorados que en este ciclo lectivo, con estas características, se tiene que enseñar en la escuela, y qué cosas quedarán para el año que viene, obviamente haciendo especial hincapié en algunos nudos problemáticos de nuestro sistema educativo, que son los pasajes de nivel o el último año de la escuela secundaria. Obviamente que esta instancia, no quiero ocupar mucho tiempo para escuchar a Marisa, no solamente esta pedagogía de la visibilidad adquirió relevancia, sino que creo que lo que uno habla de la pedagogía del afecto, ¿no? Desde esta pedagogía del cuidado, principalmente teniendo en claro que la política pública y este estado presente lo hace con los docentes y no contra ellos como en otros tiempos, donde fuertemente hay una confianza en la tarea que realizan los docentes con sus estudiantes, donde se puso como eje central la jerarquización del vínculo, cuando determinadas situaciones que este aislamiento también puso sobre la mesa, que tiene que ver con problemas
de vulneración de derecho, de problemas intrafamiliares, situaciones de depresión adolescente. Nosotros necesitamos en ese primer momento dar una respuesta porque, como dije hace un ratito, la escuela también es un centro de exponer las demandas o las situaciones más complejas, y ahí elaboramos lo que se llaman los equipos focales territoriales. Esto era para dar una respuesta inmediata desde el sistema educativo cuando era vulnerado un derecho de un estudiante, de una niña, de un niño, de un adolescente. La verdad que ahí los equipos de las direcciones fueron claves. Estos equipos focales se elaboraron en el marco de esta emergencia y desde ese lugar pudieron dar respuesta en el trabajo con los equipos de orientación, con los equipos que tiene la Dirección de Psicología. Esta fue una propuesta que hicimos con la Dirección de Psicología. Para nosotros y para la gestión de la directora general, el tema de los derechos es clave como parte de la política pública. Hoy vos mencionabas a Florencia Caballero, la directora de promoción de derechos, y tiene que ver que para nosotros es un eje de trabajo. Cuando uno incorpora en la propia estructura una dirección que atiende esa temática, es porque es una preocupación no solamente promover los derechos, sino atender cualquier vulneración de derecho de nuestros estudiantes de todos los niveles y modalidades. Como se va cerrando el tiempo, quiero compartir dos cuestiones pospandemia. Hay mucho trabajo por hacer en esta vuelta a la presencialidad, teniendo claro que no todos vamos a volver al mismo tiempo, porque la política de cuidado es un eje central, porque es la autoridad sanitaria la que autoriza el poder generar las condiciones de esa vuelta a la escuela en términos de presencialidad. Nosotros entendemos que hay que cuidar a los que cuidan, por eso los trabajadores y las trabajadoras de la educación, y en el marco de todas las acciones que vamos desarrollando, se llevan a cabo en la mesa de cogestión, que se volvió a instalar en esta subsecretaría de Educación, las reuniones de los secretarios generales con la directora general, las comisiones técnicas paritarias, la Comisacep, que es la Comisión de Seguridad e Higiene. Digo, hay distintas instancias en las que ponemos en trabajo los lineamientos de la política educativa, y donde yo lo que planteo en esta última parte es que uno va a volver a la presencialidad teniendo claro que en este momento se está dando la enseñanza en todos los niveles y las modalidades del sistema educativo, más allá de la presencialidad, que nos ha desafiado, y creo que hemos estado todos y todas dando respuesta en ese sentido, y la única manera de salir de esta situación inédita y excepcional, y más cuando uno mira las experiencias de otros países, es con más Estado, es con más políticas públicas integradas e integrales, es con dando respuestas a las necesidades que tienen, en este caso, los niños, las niñas, los adolescentes. Es con más educación sexual integral, y lo señalo esto en particular porque creo que la pospandemia va a requerir de los adultos y adultos docentes un lugar muy fuerte a la afectividad. La pospandemia será un tiempo de amorosidad y donde será eje la reparación, una fuerte escucha y puesta en palabras de todo lo que hemos transitado. Digo, vienen tiempos de una comprensión de todo un proceso complejo, de un fuerte andamiaje subjetivo por parte de todos nosotros que somos los adultos docentes. Uno dice el amor como telón de fondo de la escena escolar. Creo que es mucho más que antes, porque la situación inédita es para todos. A veces yo señalo que cambió nuestra forma de vida en términos personales y familiares, estamos en casa,
hacemos los mandados cerca de nuestro hogar, a veces no vemos a nuestros padres porque son mayores, o nuestro hijo que vive en otro lado, porque estamos haciendo una política de cuidado, y la verdad es que a veces se le pide muchas cosas a la escuela, y también la escuela va a cambiar en determinadas cuestiones, porque nosotros no somos los mismos, nuestra vida no es la misma, y tampoco la escuela va a ser la misma. Tenemos que hay protocolos que nos dicen cómo cuidarnos aún más, pero también nuestra vida va a ser distinta en nuestra vida cotidiana y también en nuestra vida cotidiana escolar. Por eso esa afectividad, por eso la educación sexual integral, nosotros tenemos clarísimo y lo venimos trabajando mucho, no son talleres apartados de la vida cotidiana, tiene que ver con la afectividad, tiene que ver con la perspectiva del derecho. Esta pospandemia será tiempo de trabajar más aún la ciudadanía, más la participación, y yo celebro esta región 19 como el resto de las regiones donde trabajan con sus estudiantes, hacen reuniones con los estudiantes secundarios para que pongan en voz lo que están trabajando, lo que les está pasando. Tenemos que cuidarlos profundamente, tenemos que estar atentos y atentas, más participación, más solidaridad colectiva y organizada, con los estudiantes, con las familias. Creo que fortalecer la ciudadanía de modo colectivo se aprenderá fundamentalmente en la escuela. También, un poco para ir cerrando, esta pandemia nos pone un eje en la perspectiva de género, ¿no? La pandemia también evidenció esas desigualdades de género en el trabajo doméstico o en la tarea escolar. Es tiempo de participaciones y espacios donde se ponga en juego de manera igualitaria el trabajo en la escuela. La Argentina y la provincia puso en valor la vida, puso en valor el cuidado del cuerpo y de la salud. Por eso yo vengo insistiendo en esta idea de los acuerdos institucionales de convivencia, pero también en establecer acuerdos de cuidado, ¿no? Y cuando digo acuerdos de cuidado, el cuidado es un derecho, el cuidado de uno y el cuidado del otro. Y cuando hablo de ese cuidado, es el físico, es lavarnos las manos, es no tocar determinadas cuestiones ni prestarse las cosas, pero también hay algo que tiene que ver con lo socioafectivo. Hay una política de cuidado que tiene que ver con lo emocional, con lo físico, con lo simbólico, atendiendo esa diversidad y esas particularidades, y donde nosotros planteamos la democratización del sistema educativo en todas sus instancias, la democratización como principio y la articulación como estrategia. Creo que los desafíos que tenemos son enormes, creo que el compromiso de la docencia argentina se vio cada día de estos más de 150 días, pero no porque sea un caso excepcional, sino porque los docentes y las docentes de nuestro sistema educativo, una vez más, estuvieron de pie, dieron respuesta, escucharon, enseñaron, evaluaron, aprendieron, trabajaron colectivamente, discutieron las mejores propuestas, también descubrieron otras formas de enseñar para otras formas de aprender, y lo principal es que trabajamos todos juntos y todas juntos de manera tal de que el compromiso y que la educación, que para nosotros es una prioridad, genere las mejores condiciones donde en conjunto, más allá de la pandemia, sigamos trabajando para una igualdad para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia. Bueno, cada vez que habla Claudia es como ese nudo que se hace acá en la garganta porque emociona, llega. Los que trabajamos con Claudia, con Gaby y con las personas del equipo de Claudia sabemos que no descansa ni un minuto pensando en estas políticas integrales necesarias para que la escuela sea ese lugar de la integralidad, del cuidado, de la solidaridad. Bueno, una emoción. Claudia,
nos escuchas, porque después vamos a hacer unas preguntitas para terminar, pero lo que quiero contarte y contarle a Marisa también es que es impresionante los comentarios, la valoración que se está haciendo en el chat, las diferentes escuelas, las diferentes personas que están participando, desde educación, desde todos lados. Quería decirles porque es impresionante. Bueno, muchísimas gracias. Antes de presentarla a Marisa, recordarles que este es un ciclo de charlas y que el segundo encuentro va a ser el 28 de agosto y es sobre la ESI y el derecho a la identidad. La última vez, Claudia, en el último conversatorio que la escuchamos, decía más ESI, más Estado. Bueno, allí vamos, y además de, por supuesto, Marisa, que va a estar Graciela Morgade, que es la subsecretaria de Participación y Democratización Educativa en el Ministerio de Educación de la Nación, representantes de la Facultad de Humanidades, y también va a estar Florencia Cavalier, que es la directora de promoción de derechos de la Dirección General de Escuelas, y para que vayan agendando el último ciclo, o el ciclo se cierra, el último conversatorio, le pusimos como título La educación en perspectiva de derechos de niñas y adolescentes, y entonces la doctora Marisa Graham va a estar acompañada de la decana de la Facultad de Psicología de la Universidad de Mar del Plata, la licenciada Ana María Hermosilla, y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata, la licenciada Paula Meschini. También vamos a contar con la presencia de la directora de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la licenciada Romina Colachi, que va a estar coordinando este encuentro. Así que, como verán, es sumamente rico este caminito que iniciamos, y ahora sí presentarla a la doctora Marisa Graham, que es la nueva defensora de niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Pasaron creo que 14 años, ¿no?, la vacancia de este lugar, de esta institución tan importante. Y bueno, por algo se tardó tanto, ¿no? Y ahí contarles que la doctora Marisa Graham pasó los últimos 30 años de su vida trabajando en temas de defensa de niñez y adolescencia, no solo en las universidades, sino también en el diseño de políticas públicas. Cuando revisamos su historia, su trayectoria, nos van confirmando estos datos, por ejemplo, que desde 1996 hasta la fecha es profesora adjunta regular de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de la UBA, de donde se recibió y ocupó otras prácticas. Desde 1990 ha sido asesora en el Congreso de la Nación y ha ocupado diversos cargos con poder de decisión, direcciones, secretarías en la Ciudad de Buenos Aires, en el Ejecutivo Nacional. Y bueno, y finalmente creo que fue el penúltimo día de febrero, el Senado aprobó su designación como defensora de niños, de niñas y de adolescentes de nuestra patria. La acompaña un equipo importante de expertos en temas de infancia. Así que esta ley, la 26.061, que vino, como dije hoy en la presentación, nosotros tuvimos más de 100 años, una ley de patronato, del niño objeto, quizás donde un juez podía dejarlo hasta los 21 años en un instituto y decidía sobre él. Bueno, esta ley vino a cambiar ese paradigma y hoy tiene una defensora que es la doctora Marisa Graham. Gracias, Marisa, por comenzar en nuestra región, por estar con nosotros, y sabemos que uno de los principios y objetivos de trabajo es la articulación con educación sobre la primera infancia, los chicos de las secundarias, los que no están conectados, la vuelta al sistema educativo. Te escuchamos.
Gracias por estar. Bueno, muchas gracias. Gracias a todas, a todos por haberme convocado. Gracias a Beatriz y a Marcelo Greco, por supuesto, por haber facilitado este encuentro. Bueno, decirles que primero, cada vez que yo tengo alguna actividad en la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, que es mi provincia, la verdad que siempre me emociona, me genera placer estar conectada con las y los bonaerenses. Segundo, decirles que también una de mis trayectorias más largas fue formar parte de los gobiernos bonaerenses, así que también tengo mis afectos y mi amor puesto en mi provincia. Decirles también que agradecer también el entusiasmo con las que les escucho hablar. La verdad que me genera emoción también escucharlas tan entusiasmadas, ¿no? Porque el desafío que estamos atravesando hoy y el que nos espera el día de mañana va a requerir de mucho entusiasmo y va a requerir de mucha mística. Requiere hoy, como bien nos decía la subsecretaria, pero también Claudia, ¿no? Pero en estos momentos tan difíciles que nos toca vivir, yo creo que no somos muy conscientes todavía, ¿no? Tal vez cuando lo podamos ver más en perspectiva histórica, vamos a darnos cuenta de la etapa que nos tocó vivir, una etapa que a veces hay momentos que muestra su cara más dramática, que pareciera que algunos niegan, pero bueno, la tarea continúa, estamos todas y todos los que estamos aquí, y los 600 y pico que nos están escuchando, y que si están prendidos hoy acá a esta pantalla es porque también tienen compromiso, y también tienen entusiasmo, y también apuestan por la vida, y por la salud de las y los argentinos. Y creo que de esta situación, de esta pandemia, tenemos que salir con más derechos, tenemos que salir con más ciudadanía, tenemos que salir más y más fortalecidos y fortalecidos. Entonces, primero también decirles esto. Hablando de la escuela, yo hablaba la vez pasada con el ministro de Educación de la Nación y con algunos exministros de la República Argentina de Educación, y charlábamos que atravesamos una etapa no idéntica, no tan grave, pero similar, en el 2000-2001, y yo recuerdo que en esos momentos, yo estaba en la provincia de Buenos Aires, después fui funcionaria en la provincia de Buenos Aires, en el Ministerio de Desarrollo Humano en aquel momento, y hablábamos con Alberto Sileoni, que en ese momento era también viceministro del Ministerio de Educación, y con Mario Porto, y con Juan Picafiero, y decíamos, bueno, lo único que quedó en pie después de la crisis de 2000-2001, donde el territorio fue arrasado y el Estado también había sido arrasado, lo que había quedado en pie en territorio era la escuela. Y entonces empezamos a reorganizar y a volver a tejer ese entramado del que se habló antes alrededor de la escuela. Entonces, cuando aparece el tema de la pandemia y del ASPO, nosotros decíamos desde la Defensoría, no hablemos de la escuela cerrada, hablemos de las aulas cerradas, porque la escuela no es solo un espacio físico, que es importante, sino también es un espacio simbólico. Y ustedes no saben, bueno, ustedes saben más que yo en realidad, cuán importante es ese espacio para niñas, niños y adolescentes. Cuando a mí me preguntan en los medios de comunicación si estas salidas que tienen los niños a lo largo y a lo ancho del país, con distintas modalidades, a dar la vuelta a manzana, a poder ir a la plaza, pero no poder permanecer en ella, etcétera. Me dicen, si esto colma lo que necesitan los chicos y las chicas. Yo digo que sí, que efectivamente es que está bueno, siempre y cuando sean paseos responsables, y para eso hay que apelar a los adultos, porque los chicos son responsables. Si alguien ha cumplido a cabalidad el aislamiento, son los chicos, las chicas y los niños y las niñas. Pero también digo que
no termina de satisfacer, porque lo que extrañan profundamente los niños y las niñas y las y los adolescentes en la República Argentina, con los estándares altos que tenemos de escolarización, es la escuela, es las aulas, es sus compañeritos, es abrazar a la escuela, es abrazar a la docente cuando llegan, es el patio de la escuela, es el recreo, es compartir la cartuchera, es eso, ¿no? Entonces, que es parte de la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Ustedes piensan que la mayoría de la vida de los chicos transcurre en la familia y en la escuela. Entonces, la familia se vio, el rol de la familia se vio acrecentada, como se dijo hace un ratito, y el rol de la escuela se vio forzado a recurrir a otros mecanismos. Y efectivamente, las aulas se pusieron a tono con lo que ameritaba hacer en este momento histórico que nos toca vivir. Ahora también, acá creo que fue Adriana que hizo, y también Marisa, las que hicieron una síntesis muy importante, ¿no? De cuáles son los temas que le preocupan, por lo menos me preocupan a mí y a la Defensoría en relación al tema de la escuela. La escuela efectivamente es y debe seguir siendo la garante de muchos de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de que esos derechos sean efectivos y que esos derechos se cumplan y que esos derechos sean gozados por todos los niños, niñas y adolescentes. Y hay un problema de la inclusión que es un tema muy, muy importante. Ahora, tenemos problemas y la pandemia agudizó esos problemas. Teníamos problemas que, como bien se dijo aquí, arrastrábamos de antes, algunos estructurales, otros que se vieron de alguna manera agravados en los últimos tiempos. Ahora, tenemos el problema alimentario. Ustedes saben que no solo en la República Argentina, sino en la mayoría de los países de la región, muchos de nuestros niñas y niños, muchas de los chicos y chicas, algunas de las ingestas diarias hacen en la escuela. Desayuno y almuerzo y merienda. Entonces, efectivamente, hay un problema que acentúa la pandemia, que es la seguridad alimentaria, y con el cierre de los comedores escolares se agudizó. Efectivamente, aquí se señaló que se pusieron el Estado provincial, el Estado nacional, los estados provinciales, a ver cómo se suplía la ausencia del comedor escolar con los bolsones de alimentos que, hay que reconocer, fueron cada vez superándose en cantidad y en calidad. Ahora, no tenemos que perder de vista que nos quedamos sin los alimentos frescos. Entonces, allí tenemos un problema que tiene que ver con el hambre en la República Argentina. Hay bolsones de pobreza donde hay niñas, niños y adolescentes que padecen hambre en la República Argentina. No solo los niños huichis en el Chaco salteño, sino que también hay bolsones en las provincias, en la provincia de Buenos Aires y también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y además otro gran problema que es más extendido, por suerte, que el tema del hambre, que es el tema del sobrepeso. Y el sobrepeso no es un problema para la Defensoría estético, muy lejos de eso, es un tema de salud en niñas, niños y adolescentes, porque el sobrepeso y la obesidad, en algún caso más extremo, puede generar en niños, niñas y adolescentes prevalencia para otras enfermedades como la diabetes, problemas cardiorrespiratorios, etcétera. Por lo cual, y esa ingesta de alimentos secos sin los frescos es una preocupación. Por eso también hemos charlado mucho con el ministro de Desarrollo Social de la Nación para ver cómo reorientamos y que las familias utilicen la tarjeta alimentar y utilicen el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y también la asignación universal por hijo, que creemos nosotros, seguimos sosteniendo, es una de las mejores políticas públicas que han existido
en la historia de la República Argentina para niños, niñas y adolescentes, que utilicen las familias estos ingresos para poder complementar esta dieta que la necesitamos también con nutrientes que no sean solo harinas y hidratos de carbono. Entonces, ese es un tema, y es un tema que vamos a tener que enfrentar, que estamos enfrentando hoy, pero que vamos a tener que asumir en la pospandemia. El otro tema que también se nombró aquí, que es muy importante, es el tema de lo que develó la pandemia, ¿no? Entre muchos otros, porque lo que hizo la pandemia es, pongo el ejemplo del tsunami, ¿no? Es una gran ola gigante, y que cuando la ola gigante se retira, en la playa ya no quedan lindas palmeras o hoteles 5 estrellas, sino que quedan los desechos de todo eso, ¿no? Entonces es como que se fue la ola y estamos viendo lo que quedó en la playa después de la ola. Un amigo mío, también especialista en derechos de niñas, niños y adolescentes, dice, la pandemia vino a decir, el rey está desnudo. Entonces, efectivamente, desnudó, puso en evidencia, puso arriba de la mesa, frente a nuestros ojos, ya no podemos no ver, para aquellos que no quieren ver, los problemas estructurales que tenemos y los temas de pobreza entre niños, niñas y adolescentes. Pero digo, también quedó al descubierto el tema de la conectividad, la desigualdad informática, la brecha digital que existe entre esta franja de la población. Entonces allí nos vimos con niños y niñas y adolescentes, sobre todo, que vieron frustradas sus expectativas, porque o no tienen conectividad en el territorio donde viven, o teniendo conectividad no tienen las herramientas necesarias o la cantidad de herramientas necesarias. Entonces, yo he escuchado o he tenido reclamos de mamás desesperadas porque los chicos usan la vía del WhatsApp para conectarse con sus maestras, en un gran esfuerzo, ¿no? Yo pienso una nena escribiendo, a veces con lápiz o con virome, la tarea, le saca una foto y esa foto se la manda por WhatsApp, y me imagino el esfuerzo de la docente pudiendo corregir o ver la tarea de esa niña en el telefonito, ¿no? Es un esfuerzo descomunal. ¿Qué hacen las y los estudiantes y qué hacen las docentes, para los cuales tengo un gran reconocimiento? Pero efectivamente vamos a tener que resolver el tema de la conectividad, porque como bien decía Claudia hace un ratito, vamos a volver efectivamente a la presencialidad, porque la escuela es presencia, y es presencia de los cuerpos, ¿no? Es presencia amorosa y es poner el cuerpo. Entonces, nada va a suplir esa presencialidad, pero vamos a tener incorporado como valor, pensando en esta crisis como oportunidad, el tema de la conectividad. Entonces, me parece que la conectividad en estos tiempos de pandemia se ha convertido en un derecho. ¿Por qué? Porque se convirtió en una necesidad. Nosotros tenemos a Evita, que dijo en algún momento de su vida, de su frondosa y rica vida, dijo, donde haya una necesidad, nace un derecho. Bueno, la conectividad se mostró como una necesidad y hoy se establece como un derecho de niñas, niños y adolescentes para acceder a ella y poder acceder así a otros bienes y servicios o prestaciones positivas que el Estado ofrece, por un lado. Y además todo el esfuerzo, los cuadernillos, digamos, todo lo que se hizo, pero igual hoy nosotros registramos mayor abandono, o mayor abandono no, mayor desgranamiento, porque el abandono presume que el chico abandona voluntariamente, digo, ¿no? Mayor desgranamiento de niños, niñas, y sobre todo de las y los adolescentes por no poder acceder a la conectividad. Eso por un lado. Por el otro lado, también el tema de la violencia intrafamiliar. Efectivamente, la escuela y todos aquellos que la habitan, docentes, auxiliares, los equipos psicopedagógicos o los gabinetes psicopedagógicos, etcétera,
son referentes afectivos para muchas niñas, niños y adolescentes que viven allí donde debe sucederse el amor y se sucede el horror, viven en sus familias situaciones de violencia. Y a nosotros nos han dicho, los chicos y chicas que se han reunido con nuestra área de participación y protagonismo, que les cuento que nos hemos reunido con todos los centros de estudiantes y las federaciones de centros de estudiantes de todo el país, de todas las regiones de nuestra patria, y los chicos y chicas nos decían todos lo mismo, ¿no? Esta cuestión de que ellos estaban preocupados, o ellas estaban preocupados, de saber de compañeros o compañeras que vivían situaciones de violencia en sus familias y que en la referencia para salvarse del horror era la escuela, eran los docentes, eran los auxiliares. Porque a veces no es solo el docente, ¿no? A veces es el encargado de la puerta, a veces es el auxiliar de cocina, porque los vínculos son así. No solamente se dan los vínculos de cada chico y cada chico, las chicas y los chicos, los niños y las niñas eligen y también son elegidos. Entonces alguien habló de cómo se alojan esos niños, ¿no? En los cuerpos que habitan las escuelas, en los cuerpos adultos que habitan las escuelas, no solo los docentes. Entonces también reconocimiento para los auxiliares, ¿no? Que hacen una tarea tan importante de contención. Ahora, efectivamente, la escuela siempre fue un factor de protección, porque en los temas de violencia, no solo temas de abuso, sino también de violencia, hay factores de riesgo y factores de protección. La escuela es un factor de protección privilegiado y privilegiante. Al estar cerradas las aulas, ese factor de protección desaparece y hay que suplirlo con algo que no es fácil, que no fue fácil en toda esta situación. No pudimos lograr que alguien sustituyera a la escuela. Por lo cual, la escuela es, no sé cómo decirles, es la sangre, es la sangre por donde circula, que necesitamos, por donde circula el oxígeno para niños, niñas y adolescentes. Tiene ese valor, no sé cómo explicarles, para decirles la importancia que tiene la tarea de ustedes y cómo nosotros necesitamos que ustedes, nosotros, no todos, los niños, niñas y adolescentes necesitan que ustedes estén con ese ánimo, con ese entusiasmo, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los problemas que nosotros registrábamos? Yo lo tengo en mi plan de trabajo, que lo armé en el 2017, cuando jamás me imaginé, como todas ustedes, que íbamos a estar en esta situación. En el 2017 yo ponía en mi plan de trabajo, fin de 2017, principio del 2018, para presentarme al concurso de la Defensoría, tenemos un problema en las dos puntas. En inicial, que nos falta oferta del Estado, y oferta pública también, y en el secundario. Entonces, ya nosotros registrábamos una marca compleja en la escuela secundaria, que era que, ustedes saben bien, más que yo, la mayoría, casi el 100% de los pibes y pibas que terminan el primario ingresan al secundario. Pero también vemos que tenemos una marca que queríamos bajar, que es que el 30% de los que ingresan no terminarán nunca. Y que del 50% que termina con sobredad. Entonces, teníamos esos dos objetivos que se vieron ahora más agravados por el tema de la pandemia. Entonces, ¿cómo vamos a salir de esto? Nosotros propusimos al jefe de gabinete de ministros de la Nación, a Santiago Cafiero, le llegamos un documento con 3 temas fundamentales, algunos de los que estoy comentando ahora, y uno de esos temas era la vuelta a la escuela. Y yo lo llamé al salir de esa reunión, que algunos medios me hicieron una nota, lo llamé esta vuelta a la escuela como una gesta patriótica. Me criticaron, dijeron que yo era una exagerada. Lo repito. La vuelta a la escuela tendrá que ser una gesta patriótica donde todas y todos estemos involucrados. No solamente las y los docentes, que ya lo están haciendo, sino también las organizaciones sociales que están allí en territorio donde viven las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias. El Estado provincial, nacional, local, las iglesias,
por supuesto, los órganos de control, como puede ser la Defensoría. Todos tenemos que ir a la búsqueda de aquellos chicas y chicos que por razón de la pandemia quedaron afuera de la escuela. Y necesitamos eso, por un lado. Ahora, por el otro lado, también necesitamos una escuela preparada para alojarlos y para recibirlos. Y esto es muy importante. Y es un desafío muy importante. No podemos darnos el lujo de tener una chica, un chico que vuelva, que abandonó por falta de conectividad, o que se desgranó, o que no pudo conectarse, y que vuelva a la escuela y que esa escuela no esté en condiciones de alojarlo. Entonces vamos a necesitar inversión para reparar aquellas escuelas, porque si vamos a tener que volver con nueva modalidad o con protocolos para cumplir con esos protocolos, vamos a necesitar escuelas que ediliciamente estén preparadas para bancar el protocolo, si me permiten el término, por un lado, pero también este espacio que decía muy bien Claudia, este espacio de pedagogía del afecto, ¿no? No solamente la visibilidad, sino de la pedagogía del afecto, ¿no? Tiene que estar preparada para recibirlos y para contenerlos otra vez, y para reconocerlos y recibirlos, volverlos a recibir. Entonces, nos parece que estas dos cuestiones son muy importantes. Otro tema importante y que nos transmiten los chicos es el tema que también se nombró de los pasajes. El cuello de botella que vamos a tener es el pasaje. ¿Qué pasa por el tema de los contenidos? Si nos van a quedar contenidos para el año que viene, si todos se van a recibir o no, si todos van a pasar de grado y van a pasar de año. Nosotros recibimos cierta angustia de chicos y chicos que están cursando el quinto año. Porque el quinto año se vive de una manera distinta, ¿no? Es el fin de una etapa y el principio de otra, muy importante. Entonces, ¿cómo están viviendo este año? Que la mayoría de nosotros lo ha vivido con entusiasmo, con la angustia de dejar de ser, pero la perspectiva de ir a la universidad o de seguir las vocaciones diversas que puede tener cada ser humano, cada sujeto, cada persona. Entonces, hay cierta angustia de cómo se vive este quinto año, desde la despedida, desde la fiesta, desde cómo vamos a recibir los diplomas y aquellos que puedan hacerse un viajecito, este viaje de fin de curso, cómo se termina una etapa que es un rito de finalización y también un rito de iniciación. Y después también cómo resolvemos la caída de la matrícula en el pasaje de segundo a tercer año, que es en general donde tenemos el bajón, que tiene que ver con situaciones socioeconómicas, ¿no? Bueno, eso es otro desafío, el tema de inicial también, pero yo me quería referir, para ir redondeando, porque no sé cuánto tiempo llevo, y yo creo que siempre hablo mucho menos de lo que hablo, soy muy charlatana. Yo quiero decirles que tenemos un problema, ¿no? Varios problemas, pero uno de los problemas que tenemos es el tema de esta idea de que la escuela pública iguala. Alguien puso en un mensajito, por eso lo anoté. La escuela pública es igualadora de... Y efectivamente, la escuela pública fue creada con esa lógica también, y además fortalecida en algunos gobiernos en particular, con esta idea de que la escuela iguala aquello que en el afuera es desigual. Y es un desafío muy grande, porque la escuela tiene dos opciones: o iguala lo que afuera es desigual, o cristaliza la desigualdad que viene de afuera. Entonces, para eso es necesario lo que decía Claudia, ¿no? Son necesarias políticas públicas que hagan, políticas públicas y políticas públicas para la escuela, y planes de educación, y trayectorias escolares y pedagogías, etcétera, que hagan que esa desigualdad de la afuera, que se resuelve a largo plazo, no se cristalice dentro de la escuela, sino que por el contrario, efectivamente, se disuelva de alguna manera adentro de la escuela. Es uno de los grandes desafíos que tenemos. La otra cuestión, y para ir cerrando, tengo dos temas. Uno es el tema ESI. El tema ESI, ya lo dijo muy bien Claudia, es un tema central.
Hay mucha preocupación, me consta, de todos los ministros de educación, el nacional y provinciales, por el tema ESI. No todos, hay algunos que no aceptan la ESI en sus provincias, y eso ya lo sabemos, que tenemos mucha dificultad, pero yo creo que la República Argentina se merece un debate sobre la educación sexual integral, que efectivamente no puede ser un aula que diga arriba educación sexual integral, porque ahí estamos perdidos, de la misma manera que el sistema de protección de derechos no es un edificio que diga arriba sistema de protección de derechos, y si es eso no sirve. Lo que tiene que ser es transversal, bueno, hay que pensar distintas maneras. Pero efectivamente la educación, yo creo que el debate, hay que tener un debate con las familias para que entiendan de qué se trata la educación sexual integral. Porque cada vez que hay algo en la República Argentina, también en los otros países del mundo, pero nos interesa lo que pasa en este momento en nuestra patria, ¿no? Cada vez que hay algo, un título, algo, cualquier cosa, que diga la palabra sexual, algo sucede en la República Argentina. Yo digo, Freud se haría una fiesta con nosotros. Entonces hay que bajar un poco esa idea, o elevarla, no importa si bajarla o elevarla, pero hay que dar este debate de qué es la educación sexual integral. ¿Por qué nosotros decimos que la mejor herramienta, por ejemplo, para prevenir el abuso sexual infantil o el abuso sexual en las infancias y en las adolescencias es la educación sexual integral? Porque la educación sexual integral tiene como eje la pedagogía del cuidado. Y el cuidado empieza con un compromiso, con que el primer objetivo de la educación sexual integral es generar o promover en cada uno de los sujetos un compromiso ético con el cuidado del propio cuerpo y con el cuidado del cuerpo del otro. Y eso lo hacemos con los niños más pequeños desde que los enseñamos a lavarse los dientes, hasta a las y los adolescentes cuando les reclamamos o les decimos o les sugerimos que se cuiden cuando empiezan a iniciar su vida sexual, su vida amorosa, su vida de relación con otra, con otro, desde el punto de vista de esta atención. Entonces, me parece que esta es otra cuestión esencial, ese debate que nos debemos, y para terminar, decirles que efectivamente las políticas hemos logrado incorporar la perspectiva de género. Tenemos que lograr que haya también, además de la perspectiva de género, una perspectiva de los derechos de niñas, niños y adolescentes, perspectiva de derechos de las infancias, de las adolescencias. Y a mí me parece que eso se puede resumir o englobar ambas dos perspectivas en una perspectiva más amplia que es perspectiva de derechos humanos. ¿Por qué digo esto? Porque además de que exista la perspectiva de género, y además de que exista en docentes, en las familias, en el mundo adulto en general, en los estados, a todos los niveles, una perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes que es bastante difícil de alcanzar todavía, o todavía no lo hemos logrado en su totalidad, hay otra perspectiva, que si ustedes me permiten, voy a utilizar un término antiguo, o por lo menos así me dicen a veces cuando yo lo uso, que es una perspectiva de clase. Porque las diferencias, las desigualdades entre nuestros chicos, chicas y nuestras niñas y niños tiene que ver con sus contextos socioeconómicos y con un principio que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño que cuesta mucho remover, porque es un principio que tiene que ver con lo cultural, que es el principio de la no discriminación. Y nosotros sabemos, como operadores de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ustedes docentes desde un lugar, nosotros desde otro lugar, nosotros sabemos que existe todavía discriminación. Nosotros sabemos que todavía en la justicia se discrimina a niños, niñas y adolescentes de nuestros sectores populares. Nosotros sabemos que hay algún docente, alguna docente por allí que discrimina a niñas, niños y adolescentes de sectores populares. Nosotros sabemos que hay operadores del sistema de protección, de servicio local, zonal o defensoría, o como se llame en cada distrito, que a veces discrimina a niños, niñas y adolescentes de los sectores populares. Entonces, ese es el gran desafío, también de la escuela. También de la escuela. Y también los convoco a todas ustedes que sé que están, porque los que están aquí, si están aquí y a esta hora es porque esto les interesa y porque están comprometidos con la vida, con los cuerpos,
con las trayectorias, no solo escolares, sino también de vida de cada uno de sus estudiantes, de cada uno de los chicos, chicas y adolescentes que atraviesan los umbrales de cada una de sus aulas. Entonces, para terminar, no quiero más que volver a convocarlos. Necesitamos volver a pactar, volver a hacer grandes contratos sociales, otra vez reforzar el contrato entre la escuela y la familia y las familias, y el contrato entre el Estado y las organizaciones sociales, y el Estado y los efectores de salud, y una última palabra para las y los trabajadores de la educación. Los trabajadores de la educación en algunos momentos han sido vapuleados, en otros momentos han sido reconocidos. Nosotros no tenemos más que palabras de agradecimiento y les pedimos y les decimos, no sé si es una buena o una mala noticia, que la lucha y la pelea continúa, que la tarea continúa, que la tarea que ustedes desarrollan es vital para la vida de niños, niñas y adolescentes, y que si le hemos pedido un esfuerzo en toda esta etapa, les quiero decir que el esfuerzo que vamos a tener en la pospandemia va a ser posiblemente aún mayor, y que para eso van a contar siempre con nosotros. Así que muchas gracias, y bueno, si tienen alguna pregunta estoy a disposición. Gracias. Bueno, sabíamos que iba a ser un gran encuentro. No sé si imaginamos, Carolina, cuando lo charlamos con Marcelo, con Bea, que iba a ser tan inmenso. Estamos realmente emocionadas por las valoraciones que están haciendo las familias, los compañeros, las compañeras. Queremos contarles un mimo para todos los que han expuesto esta mañana. Les contamos que además de estar docentes y directivos y comunidad educativa de cada uno de los pueblitos y lugares de General Alvarado, de Mar Chiquita, de Pueyrredón, se encuentran de Villa Gesell, de Pinamar, de Tordillo, de Balaguer, Arragueira, de Lonchán, de Amatanza, de Tucumán. Esto es una profunda alegría poder estar en contacto más allá de las distancias. Esta pandemia nos invitó a desarrollar un contacto con aquellas personas que jamás hubiéramos imaginado de estar juntos. Uno de los comentarios que surge y que confluye en esta propuesta es que si bien el docente no lo puede hacer todo, somos, con nuestro trabajo, los que brindamos grandes oportunidades. Estas oportunidades que se pueden cerrar o estas oportunidades que se pueden abrir. Y en algunos de los comentarios también nos decían que los ejes de la política educativa y de la política pública deben sostenerse con un fuerte anclaje en los territorios. Y tanto Marisa, a vos te toca el territorio nacional, Claudia, a vos te toca el territorio provincial, Marisa, Gustavo, Adriana, a nosotros nos toca este territorio regional. ¿Cuán importante es que estos anclajes, estas actividades, estos espacios de participación colectiva tengan cada vez mayor vida y mayor realidad? Y que nos incluyan a todos, a adultos, a jóvenes y a niños, ¿no? Hay algunas preguntas, Marisa. Sí, en principio decirte, Marisa Graham, que no solamente fuiste clarísima, concisa, sino que no quedó nada sin analizar, y creo que no quedó nadie sin mencionar y sin reconocer. Si hay algo que nos pedían en las reuniones los inspectores era capacitación, encuentros como este, y creo que no sé, nos sorprendió realmente y gratamente la capacidad de análisis, el desafío que tenemos, y solamente 2 o 3 preguntitas. Una de Silvana que dice que la violencia extraescolar
es una gran preocupación antes de la ASPO. Y cómo trabajar colectivamente desde la comunidad educativa este flagelo. Y de la S20, de la secundaria 20 de Camet, el compañero comenta que la trayectoria discontinua y la falta de dinamismo hay que visibilizarla y analizarla desde una perspectiva mucho más profunda y anterior también a esta situación de aislamiento. Y bueno, por último, decirles que Romina dice bien que tenemos que trabajar en conjunto para garantizar estos derechos, y Leticia dice que los vínculos son la base entre la escuela y en la familia, y hoy más que nunca todos juntos por nuestros niños, niñas y adolescentes. A ver si alguna quiere contestar un poquito. No, a ver, me parece que no hubo, más que preguntas, hubo realmente reflexiones con las cuales yo no tengo más que acordar. Ahora, está acoplándose, ¿no? No sé por qué. ¿Ahora? ¿Ahora sí? Bueno, a ver, el tema de la violencia extra por fuera de la escuela, sí, tenemos dos tipos de violencia que nos preocupaban antes, claramente. Una es la violencia intrafamiliar, que yo voy a decir algo muy cortito, y otra es también la violencia institucional, que también es otro tema, ¿no? Importante. Nosotros estamos ahí interviniendo en este caso del pibe de la comisaría de Tolosa, ¿no? Que denunció torturas al momento de su aprehensión. Es un tema complicado. Pero hablando de lo que más pueden ustedes tener que o escuchar de sus estudiantes, que es el tema de la violencia familiar, es un tema complejo, y lo que necesita, a mi entender, la escuela es un protocolo para que la docente, hablo de la porque, a ver, ahí está Gustavo, pero en general la mayoría son mujeres, pero las y los docentes, les docentes, tienen que tener, la institución le tiene que generar seguridad a la escuela, a la docente, a la supervisora, a la directora, tienen que estar tranquilas y seguras, porque el niño afectado, la niña afectada necesita tranquilidad y seguridad. Entonces, hay que darle herramientas para que estén seguros y tranquilos los docentes, las docentes, o todos aquellos que ya nombré antes, qué es lo que se debe hacer cuando uno tiene la sospecha o directamente la voz de la niña o el niño que viene a ustedes a contarles en forma directa, sin ningún tipo de, no es un indicio, es una develación. Cuando el docente, la docente tiene frente a sí esa develación, tiene que tener un protocolo de actuación. Y ese protocolo de actuación, que nosotros lo hemos hecho en algún momento junto con UNICEF, tiene que ser el que se ponga en marcha para darle seguridad al niño, a la niña en cuestión, y para darle seguridad también a las y los trabajadores de que están haciendo lo que pueden y lo que deben hacer. No, por ahí me sumo a lo que decía. Me sumo a lo que decía Marisa, y ahí dos o tres cuestiones. Una es que creo que la guía de intervención ante situaciones conflictivas que tiene la provincia toma estas cuestiones intrafamiliares y el tema de las violencias. Y me parece que esa es una herramienta que tiene que seguir profundizándose. También creo que hay un debate más cultural, por lo menos lo veo siempre expresado en los medios de comunicación. Por eso la política pública y los y las docentes tenemos un desafío enorme de desandar esta idea de la violencia escolar, ¿no? Si hay algo que no es escolar es la violencia, ya que nuestros docentes, nuestras docentes, lo que ponen siempre es palabras, tramitaciones, intervención, pero bueno, es un debate que está muy instalado en el sentido común, el tema de las violencias, y a veces esa
cualificación de escolar hay que sacarla de nuestro discurso y cuando se instala en algún medio poder dar esas discusiones. Me parece que es también un tema de agenda, como decía hoy Marisa en su exposición, ¿no? Obviamente, cuando escuchaba las reflexiones, y acuerdo con ella también, son reflexiones de nuestros compañeros y compañeras docentes que están hoy acá, a las cuales también adhiero. Sí poner en valor a la escuela y a los trabajadores y las trabajadoras de la educación, porque yo creo que si hay algo que tiene la escuela es que abre universos simbólicos y abre esa posibilidad de torcer destinos que muchas veces se presentan como inevitables. La escuela tuerce esos destinos, abre esos universos, da posibilidades. Y uno lo ve en los y las estudiantes, uno lo ve en los niños y las niñas que encuentran en la escuela ese espacio. Miriam, la directora de secundaria, muchas veces hablamos y decimos, a veces la escuela en esos chicos que tienen vulnerados derechos es como un espacio de suspensión de ese tiempo que a veces en la casa no tienen. Y recuerdo el día que nos encontramos, chicas, con los estudiantes y las estudiantes de General Pueyrredón, Mar Chiquita, Alvarado. Uno de los estudiantes dijo algo que a mí me quedó muy grabado y siempre cuando estoy en una charla me aparece en la memoria, porque estaban hablando de sus profesores y de sus profesoras, de los preceptores, del director o directora, y él dijo, mi directora me llama todas las semanas para saber cómo estoy. Y por ahí me pregunta ella, ¿cómo estoy? No me preguntan en mi casa. Esa frase tan sencilla y tan profunda y tan compleja nos da el lugar que tiene la escuela y los docentes. Él estaba agradeciendo a su directora el llamado semanal para saber cómo está, y no le pasaba en su casa. Si uno se detiene a ver esa expresión de este estudiante que estaba en la puerta con el celular comunicado en la puerta de un auto porque estaba trabajando, me lo acuerdo, como verán, hasta con detalles, uno ahí se da cuenta lo que significa la escuela en la vida de las familias y en la vida de nuestros estudiantes. Por eso la tarea que tenemos es enorme, pero creo que todos los que estamos acá y muchísimos otros que no están, vamos a redoblar los esfuerzos para que nuestros chicos y nuestras chicas puedan tener mejor vida y puedan ser felices, que es por lo que todos trabajamos. Bueno, estaríamos cerrando. Queremos recordarles que este conversatorio, junto con los otros dos que van a venir el 28 y el 3 de septiembre, quedan colgados en el canal de YouTube para que todos y todas los que quieran verlo o reverlo tengan la oportunidad de hacerlo y de compartirlo. Es tal vez un interesante disparador y momento de reflexión compartida en cada escuela. Agradecerles a todos y a todas las que han escrito las cosas maravillosas, que han escrito también reclamos que tomamos nota, a quienes acompañaron, Marisa Graham, Claudia Bracci, Gustavo, Adriana, bueno, Marisa, gracias porque cada una de las oportunidades que de manera individual y de manera colectiva generamos para repensar, reflexionar y proyectar acciones con los otros son realmente las oportunidades en las que estamos construyendo una nueva realidad. Despedirlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Saludo a todas, un gusto, compañeras, compañeros. Chao, chao. Y sigan con ese entusiasmo que me generan entusiasmo. Gracias. Totalmente, Gracias. totalmente.